domingo previo a la celebración de la Navidad aquí en nuestro país y un tiempo también para compartir en coinonía, en disfrute con cada uno de ustedes. Ha sido una bendición. Siempre digo que el Señor hasta aquí nos ha traído, ¿verdad? Con dificultades, con escaleras bien fuertes que subir, pero ahí hemos avanzado. Y podríamos decir con toda la confianza y la certeza, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ebenecer, ebenecer. Amén, hermanos. Y hoy quería compartir un mensaje por la Navidad, pero más que un mensaje por la Navidad, 6 razones por las que el Hijo de Dios vino al mundo. 6 razones. Es importante entender el significado de la Navidad y el propósito salvador de Dios para el mundo por medio de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, se expresa el sentimiento de Dios hacia la humanidad, hacia una humanidad pecadora, una humanidad que se había separado completamente de Él por medio del pecado. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos amas, porque no nos has dejado desamparados, porque en los momentos más difíciles de esta congregación hemos visto tu mano, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído y sabemos que nos seguirás trayendo, nos seguirás respaldando, porque este es un pueblo tuyo, Señor, que te ama. Te damos gracias por el derramamiento de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias te damos por la bendición de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos dirige. Cancelamos, Señor, todo espíritu contrario a ti que se quiera levantar sobre este tiempo, sobre esta enseñanza, sobre esta reunión que vamos a tener, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 7, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que algunos hará morir por el bueno. Dice, puede que sí, puede que no. Pero en cambio Dios envió a su Hijo a morir por toda la humanidad, por una humanidad pecaminosa que no merecía que el Hijo de Dios naciera y muriera para darnos vida eterna. Hay cosas que en estos tiempos uno no entiende, que en estos tiempos
justo en la época de Navidad, hayan niños muriendo en hospitales o niños muriendo en sus casas por un problema de enfermedad terminal, por un problema de accidentes, qué sé yo. Uno no entiende, por ejemplo, por qué hay personas en este tiempo muriendo en un hospital o muriendo por algún tipo de asesinato. Uno no entiende a veces por qué en esta época un familiar querido parte a la presencia del Señor o un familiar querido muere en diferentes circunstancias. Uno no lo entiende. Y cuando suceden este tipo de pérdidas, pérdidas dolorosas, es en ese momento que las personas que sufren este tipo de pérdidas dolorosas se sienten aturdidos, se sienten confundidos, se sienten desconsolados, se sienten desesperanzados. Nada los puede animar o nada nos puede animar, porque yo creo que todos hemos sufrido pérdidas en esta época. Nada nos puede animar, nada nos puede consolar, o nadie nos puede hacer entender por qué razón, siendo Dios un Dios que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, no podemos entender cómo un Dios que nos ama, desde nuestra ignorancia decimos, permita que sucedan estas cosas, o que Dios me envíe tal o cual castigo, ¿no? Y debemos entender que Dios no envía nada malo, porque Dios es el Padre de las luces, dice, y que solamente Él da buenas cosas, buenas dádivas, buenos regalos. Y las personas que pasan por este tipo de pruebas lloran, se llenan de ansiedad y en muchos casos buscan consolarse los unos a los otros, buscando el calor de un abrazo, el calor del abrazo de un amigo, de un hermano, de un familiar. O buscan consolarse de diferentes maneras. De diferentes maneras. Pero hay una gran verdad. Hay una sola verdad. Este tipo de dolor o este tipo de desesperanza no lo puede aliviar o no lo puede sacar ninguna forma del mundo, ninguna forma material. El mundo no puede aliviar este tipo de dolor. Usted puede acudir a donde quiera, puede buscar recetas mágicas, pero el mundo no puede calmar el dolor que siente una persona que ha perdido un ser querido. No hay manera de consolarlo desde el punto de vista natural. No hay una receta, no hay una fórmula milagrosa, no. Solamente podemos ser consolados cuando sentimos el abrazo de alguien que tiene esperanza contra esperanza. Solamente el que tiene esperanza contra esperanza, y ya les explico, puede abrazar a alguien que está pasando un dolor y puede consolarlo. Solo Él puede dar consuelo al que padece dolor en el alma, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, ya le voy a leer el versículo, dice que en algún momento nosotros pasamos dificultades, pasamos un dolor, pasamos un tiempo de angustia, de desesperanza, pero dice que Dios, el Dios de toda consolación, dice, nos llenó con esa consolación que solamente Él puede llenarnos, y nos llenó para que nosotros, una vez que estemos llenos del amor de Dios en esos momentos de angustia, de desesperanza, y cuando
Y cuando la consolación de Dios quita nuestro dolor y quede dentro de nosotros la consolación de Dios, nosotros podamos consolar a otros que van a padecer por el mismo dolor que en algún momento padecimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, porque sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo son en la consolación. Lo que dice este versículo es que lo que dice este versículo es que los que tenemos a Cristo en el corazón cuando padecemos un dolor grande, una desesperanza, una aflicción, dice que Dios nos consuela y nos llena de su consolación para que nosotros podamos consolar en algún momento futuro a aquellos que van a padecer las mismas aflicciones que nosotros hemos padecido. Entonces, no hay fórmula humana para consolar un corazón, pero si nos llenamos de la consolación que solamente Dios nos puede dar, no solamente que vamos a ser consolados, vamos a ser sanados, sino que va a quedar en nosotros esa consolación para que nosotros podamos consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Es decir, la diferencia entre para enfrentar situaciones extremas del alma, están principalmente en el interior de nosotros. Entonces, ¿cómo encontramos consuelo, sanidad y descanso? ¿O cómo pueden encontrar consuelo, sanidad y descanso las personas que han perdido la esperanza? ¿Cómo pueden encontrar? Y la respuesta es entendiendo que Dios no debe ser una realidad fuera de nosotros. Yo pasé, todos conocen, hace más de 6 años un dolor muy fuerte que no lo podía superar. Y recuerdo un día que me visitó el pastor Francisco, porque yo no quería salir ni de la casa. Y entonces él me explicó, me decía, la única manera de poder superar el dolor es que usted haga realidad la palabra de Dios en su vida, que usted tome los versículos para usted. Es decir, entendiendo que Dios no debe ser una realidad fuera de nosotros, sino que por el contrario debemos vivir en los momentos difíciles. Dios debe vivir dentro de nosotros, y que Él en su tiempo va a suplir todas nuestras necesidades de consolación, nuestras necesidades para poder superar la desesperanza, la angustia, la aflicción. En los momentos más duros y difíciles, debemos entender que el poder de Dios actúa dentro de nosotros, hacia afuera, porque es la única manera en que podamos superar un dolor, sobre todo en épocas como estas, donde las personas se ponen depresivas, donde las personas
que están pasando por situaciones difíciles, les nace el deseo de quitarse la vida. ¿Sabían ustedes que la Navidad es donde existe el más alto índice de suicidios? Y uno diría, ¿por qué las personas se suicidan en Navidad? Porque se sienten solos, porque se sienten desesperanzados, porque creen que nada puede cambiar su situación. Entonces, si nosotros le permitimos a Dios actuar desde adentro hacia afuera, en los momentos más duros y difíciles, entonces vamos a soportar en la gracia de Dios, ese cambio que Él va haciendo dentro de nosotros. Nos va llevando del dolor, ¿verdad? Del dolor a la tranquilidad y va a transformar nuestro llanto en alegría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Isaías, capítulo 61, que fueron los mismos versículos que citó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:18, en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice que el Espíritu del Señor estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él había venido, dice, Él había sido ungido, enviado por Dios y ungido, dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están quebrantados, a los que están lastimados. Para decirles, el mundo no puede sanar tu aflicción, el mundo no puede sanar tu dolor, pero yo he venido para sanar tu aflicción, para sanar tu dolor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. El único que puede poner un bálsamo de paz y de tranquilidad en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está aquí, Él sigue aquí y sigue operando, sigue sanando, sigue libertando y sigue vendando los corazones quebrantados de aquellos que están pasando por dificultades. Una de las cosas a las que nos lleva el dolor es a creer que Dios no puede ayudarnos. Yo en un momento lo sentí, Dios no puede quitarme este dolor. Y cuando nosotros decimos que Dios no puede quitarnos el dolor, estamos quitándole uno de los atributos de Dios, que es el ser todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Y si Dios es todopoderoso, entonces Él puede sanar cualquier dolor, cualquier angustia, cualquier situación de desesperanza por la que estamos atravesando. Pero en la medida que le vamos permitiendo al Señor obrar en nuestro corazón, ¿verdad?, vamos a entender que solamente por medio de Él podemos recuperar la esperanza, podemos ser sanados y podemos entender que la única salida a la sanidad en nuestro corazón, a la sanidad y a encontrar la esperanza en medio de la desesperanza, es por medio de Cristo habitando en nuestro corazón. Él va a empezar a sanar de adentro hacia afuera aquello que el mundo no puede sanar. Hay personas que cuando están pasando por situaciones de depresiones muy grandes, acuden donde un médico y les receta una pastilla que los vuelve como zombies. No pueden articular palabra, no pueden gestionar, no pueden moverse, ¿no? Pero la cura para la depresión, para la angustia, para la desesperanza, la tenemos en Cristo. Porque Él dice que Él vino para sanar a los corazones quebrantados, corazones deprimidos, corazones angustiados. La Navidad narra la historia del Hijo de Dios como un ser humano. Y dice que nació de una virgen.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso dice, está también en el libro del profeta Isaías. Él nació de una virgen y vivió una vida de amor sin pecado. Él no pecó nunca. Porque si él hubiera pecado, no hubiera podido redimirnos a través del derramamiento de su sangre. Y dice que él vivió una vida de amor y sin pecados y murió por todos los pecadores y por todos los que creen en él, y para que todos los que creen en él puedan tener vida eterna. Murió por todos los pecadores. Hay personas que dicen, no, yo no quiero recibir a Cristo, yo no quiero que me hables de Cristo porque yo quiero ser bueno para poder escucharlo o para poder recibirlo. Yo quiero dejar el vicio para poder recibirlo. Yo quiero dejar el pecado para poder recibirlo. Y te voy a dar una mala noticia. Sin Cristo en tu corazón no podrás dejar el pecado. Sin Cristo en tu corazón no podrás dejar el vicio. Sin Cristo en tu corazón no podrás dejar tus malas actitudes. ¿Y saben por qué? Porque Él no vino por sanos. Él vino por pecadores. Solamente Él, volviendo a lo que hablábamos del dolor al inicio de esta enseñanza, solamente el amor de Dios dentro de nuestro corazón hace que tiempos difíciles se los pueda soportar en la gracia de Él. Muchas personas se resisten. Es que yo quiero ser bueno para aceptar a Cristo. Tú no necesitas ser bueno. Tú necesitas reconocer que eres pecador. Y si reconoces que eres pecador o pecadora, entonces te tengo una buena noticia. Cristo nació para ti, derramó su sangre para ti, murió en la cruz para ti y resucitó el tercer día para ti, para que puedas ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Este nacimiento, el nacimiento de Cristo, trajo a nuestras vidas no solamente la salvación, sino, como dice el libro de Romanos 4, dice, trajo también la esperanza en medio de la desesperanza para poder mitigar cualquier dolencia del alma. Si usted tiene una dolencia del alma, Cristo murió por usted y resucitó. Si usted es un pecador, Cristo murió por usted y resucitó para usted. 6 razones por las que la palabra de Dios narra por qué el Hijo de Dios vino al mundo. Y la primera razón es para rescatar al mundo o a muchos del pecado. Él vino como un rescate para muchos. No vino para rescatar a los que son buenos, ojo, porque los buenos no necesitan de médico. Él vino para rescatar a los pecadores. Y todos los que estamos aquí hemos sido pecadores. Hemos sido pecadores, todos. El que diga que nunca ha pecado es un mentiroso. Y dice la Biblia que cuando yo digo que no he pecado, no solamente que soy un mentiroso, sino que lo hago mentiroso a él también. Él vino como un rescate por muchos. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Eso dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. La razón por la que necesitamos o era necesario que Cristo derrame su sangre y muera en la cruz es porque todos nosotros en algún momento nos vendimos al pecado. Todos nosotros
hemos sido pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay uno solo que no sea pecador, que todos somos pecadores. Entonces la razón por la que Él necesitó sufrir, derramar su sangre, morir en esa cruz, es para pagar un rescate por nuestros pecados. Él no merecía morir en esa cruz. No merecía que el santo muera por los injustos, pero lo hizo por amor, como dice la palabra del Señor. Cuando Jesús dio su vida como rescate, las personas que nos tenían esclavizados, que era el pecado, la muerte y Satanás, tuvieron que renunciar a la reclamación que tenían sobre nosotros. Y una vez que ya no tenían derecho a reclamar por nuestros pecados, y una vez que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros lo aceptábamos como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que podíamos ser adoptados en la familia de Dios. Yo conozco que hay personas que sienten un dolor porque han sido adoptados, porque no conocen a sus padres, porque lo regalaron. Es un dolor bien fuerte, me imagino, ¿no? Pero nosotros nos sentimos completamente alegres, llenos de gozo, al saber que hemos sido adoptados en la familia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En otras palabras, la redención o el rescate que pagó Jesús nos libera de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de Satanás, y nos convierte en familias de Dios. Nosotros somos familias, porque todos tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y estamos compartiendo este tiempo como familia que somos. Amén. Entonces, pero para hacer esto, para que el rescate haya sido pagado, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que convertirse en un ser humano y vivir una vida de santidad. Nadie podía vivir una vida de santidad. Por eso es que cada año el sacerdote tenía que sacrificar un animal para que los pecados que se habían cometido durante ese año por el pueblo sean perdonados. Porque nadie podía decir, yo puedo morir porque yo nunca he pecado. Derramen mi sangre para pagar el precio por ustedes. Nadie podía decir eso. Por eso es que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en nuestro lugar para pagar el rescate por nuestros pecados. Lo hizo por amor. No porque usted lo mereciera. No porque hizo cosas buenas para merecerse eso. No. Yo diría que Él murió por personas como nosotros que no merecían ese sacrificio. Lo hizo por amor. ¿Qué es la Navidad? En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, lo menciona de esta manera. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo nació, creció en santidad, murió siendo santo, derramó su sangre para que nosotros seamos rescatados, para que Él pueda destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Amén.
En otras palabras, la razón por la cual Cristo se encarnó fue para que muriendo Él, pagase el rescate por nuestros pecados. Pagase un rescate que nosotros nunca íbamos a terminar de pagar, que los animales no iban a poder cubrir. Pagó el rescate y con ese rescate nos liberó del poder de la muerte. Y lo hizo exactamente como se hacían los sacrificios anuales, derramando su sangre. Porque en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, con su derramamiento de sangre y su muerte, Jesús le quitó al diablo el derecho legal que tenía para reclamarnos. Antes de la muerte de Jesucristo, si no se hacía una ofrenda expiatoria por los pecados, si alguien se moría, el diablo tenía derecho a reclamar el salvo y se lo llevaba donde él. Por eso es que con la muerte de Jesús, dice la carta a los Colosenses, que Jesucristo le arrebata el acta de los decretos que nos era contraria, o sea, donde estaban todas las acusaciones contra usted, contra mí, contra todos nosotros. Acusaciones que nos eran contrarias. Estábamos ya juzgados para condenación a muerte eterna. Pero dice que Jesucristo le quita el acta de los decretos y le dice, yo he pagado por ellos. Tú ya no lo puedes condenar. Ahora ellos son libres y yo les voy a dar no solamente libertad, sino que les voy a dar también vida eterna. ¿Cuántos dicen? Amén, hermano. Él también, como punto 2, vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Como les decía hace un momento, muchos dicen, no, yo cuando ya sea bueno, cuando deje el trago, cuando deje la droga, cuando deje el trago, ahí voy a buscar a Cristo. Cristo te ama y quieres que lo recibas para que tú puedas dejar las cosas que te hacen daño. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he escuchado a personas que dicen, no, yo lo voy a recibir, pero ya cuando deje el pecado, cuando deje la droga, cuando deje el robo, cuando deje mis malos pensamientos, cuando deje el chisme, ahí lo voy a recibir. O cuando deje mi mal carácter, ahí lo voy a recibir. ¿No? Pero la palabra dice que Él vino no por los que están sanos, porque dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino que vino por los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, Él pagó el rescate por nuestros pecados. El llamado de Jesús al arrepentimiento se basa en el pago que Él hace por nuestros pecados, por los suyos y por los míos. Usted conoce los suyos, yo conozco los míos. Y Él pagó el rescate por nuestros pecados. Él no deja que otros lo rescaten a usted. Yo no creo que haya alguien aquí que diga, yo voy a sacrificarme, voy a morir para que se salve la hermana fulana de tal. Nadie. Nadie. Él no deja que otros paguen el rescate porque Él ya pagó el precio. La deuda está cancelada. Fue consumada en la cruz del Calvario. La deuda está cancelada. Y el Señor Jesucristo sigue llamando hoy día a los pecadores al arrepentimiento. Y lo llama de diferentes maneras. Lo llama a través de su palabra, lo llama a través de la predicación, lo llama a través de los folletos que se entregan, lo llama a través de esas personas que tienen el valor y yo me les saco el sombrero, aquellos que tienen el valor de subirse en un colectivo a predicar
el Evangelio. Él sigue llamando, está llamando en esta mañana a los pecadores al arrepentimiento. Y ese es otro de los significados de la Navidad, que Jesús vino al mundo para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese es uno de los significados de la Navidad, que Jesús vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y el punto 3 dice que Él también vino a dar vista a los ciegos. Y no hablo de ciegos físicos, sino de ciegos espirituales o de ciegos morales. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Para los que no ven, vean. Y el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Yo he venido al mundo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca. ¿Para qué nos sirve la luz, hermano? El día es lleno de luz y nos podemos ver, ¿verdad? Y en la noche, en medio de la oscuridad, tenemos la energía para alumbrarnos. Pero últimamente no ha sido así. Últimamente no ha sido así. Hemos estado pasando momentos de oscuridad porque no ha habido energía, la energía que producen las represas, ¿no? Y aunque yo no me gusta predicar sobre política, ni me gusta tocar temas políticos, veo con mucha pena que muchas personas le echan la culpa al mandatario actual. Yo no soy partidario de nadie, por si acaso, por si acaso. Pero sí me da mucha pena que hay muchas personas que le echan la culpa al mandatario actual de que no haya luz las 24 horas del día. No hay luz porque no hay lluvia. No hay luz porque durante muchísimos años hemos despilfarrado el dinero en otras cosas y no hemos invertido donde tenemos que invertir. Y no hay luz porque contra la naturaleza nadie puede. Pero no quiero desviarme. Y no soy partidario de nadie, por si acaso. De nadie. Yo soy partidario de Cristo. Amén. Entonces, dice que Jesucristo dice que ha venido para que los que no ven, vean. ¿A cuántos les tocó caminar en oscura en estos tiempos? Es triste caminar en oscura sin algo que nos alumbre, ¿no? Porque uno va caminando y no sabe, y de repente, ¡pac!, se pega un golpe contra la pared, ¿no? Caminar en oscuras es no saber a dónde vamos. Caminar en oscuras es de repente sentir el golpe porque no sabíamos que había un obstáculo delante de nosotros. Y así camina el pecador, camina como caminar a oscuras. Con la diferencia que si sigue caminando a oscuras, si no permite que la luz entre en él para que alumbre su camino, si sigue caminando en la oscuridad, va a caer en el abismo que le tiene preparado Satanás. Amén, ¿no? Entonces, Jesús no se limitó únicamente en rescatar y llamar, sino que también vino a abrir los ojos a la gente para que puedan ver la luz y caminar en medio de la luz que es Cristo Jesús. Nuestro problema no es solo la esclavitud que necesita de un rescate. Nuestro problema es que necesitamos ser iluminados, o nuestra mente necesita ser aclarados de la ceguera moral en la que vivimos. Ceguera moral como consecuencia de patrones de vida. Crecimos en ciertos ambientes donde el gritar era normal y creemos que el gritar es correcto, donde el machismo era normal y creemos que ser macho es correcto. Macho me refiero a machista. Crecimos en un ambiente donde había abuso físico y creemos que eso es normal. O probablemente crecimos en un ambiente donde había robo y creemos que el robo es normal. O crecimos en un ambiente donde el alcoholismo era
era el pan nuestro de cada día y creemos que el alcoholismo era normal. Entonces Jesucristo vino para alumbrar esa ceguera espiritual, para hacernos entender que no es correcto que usted siga viviendo en ese tipo de tinieblas, que no es correcto que siga viviendo en medio del abuso, en medio del machismo, en medio de la mentira, en medio del robo, sino que Él vino para transformar nuestras mentes y para decirnos que lo que Él anhela, que su voluntad es que vivamos lo mejor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo soy bravo porque así era mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, y ya pues, no me toca otra que seguir siendo así. Ah, no, es que yo soy mujeriego porque así era mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, y ya pues, no me queda otra que vivir así. No, la Biblia dice, no se conformen a este siglo, sino transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para su vida, hermanos. Cristo murió para que usted no siga en esa ceguera espiritual, para que no siga pensando, ah, es que yo soy borracho y no me queda más que seguir borracho. Ah, es que yo soy mujeriego y no me queda otra que seguir siendo mujeriego. Ah, es que yo soy ladrón y no me queda otra que seguir siendo ladrón. Cristo murió para quitarnos esa ceguera espiritual, para darnos luz, porque Él es lámpara a nuestros pies para alumbrar nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta es otra de las razones por las que Cristo vino, para aquellos que no pueden ver. Ese es otro de los significados de la Navidad. Y otro significado es para llenarnos de su amor. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Usted es discípulo de Cristo? Pero si usted tiene una falta de perdón contra alguien, o si usted no ama a alguien, usted no es discípulo de Cristo. Pero pastor, ¿cómo puedo yo amar a mi enemigo? Es que esa es la esencia del amor de Dios. Amar al que no se lo merece. Porque amar al que se merece o amar al que me ama es facilito. Facilito. Lo duro, lo difícil es amar al que te hace la vida de cuadritos, como digo yo. Aquel que te lastima, que te molesta. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, les digo, ¿cuántos oyen aquí? ¿Cuántos oyen aquí? A ustedes dice, y a nosotros, y a mí también. Amen a vuestros enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Y oren por los que los calumnian. Al que te lastime, preséntale la otra mejilla. Y al que te quite, no le niegues ni aún la túnica. Al que te pida, dale. Pero ¿sabe a quién se refiere al que te pida, dale? Cuando te pide el enemigo. Cuando te pide la persona a la que no te cae bien. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced ustedes con ellos. Porque ahí más adelante dice, porque ¿qué mérito tiene amar al que te ama? No, a mí me encanta amar a los que me aman. Yo sé que ustedes me aman, yo los amo a ustedes. Pero el mérito mío es amar a aquellos que me hacen la vida insoportable, ¿no? Y en mi profesión a veces me encuentro con expertos en sacarme de casilla. Son másteres en sacarme de casilla. Son campeones para sacarme de casilla. Y cuando ya voy a reventar, me acuerdo, ¿no? Que tengo que amarlos.
Le digo, Señor, pero es que ya me saca. Y lo único que siento, escucho de parte del Señor es ámalo, ámalo, ¿no? Y la verdad que dentro de mí no hay ese deseo, pero tengo que llenarme del amor de Dios para poder amar a quien no puedo amar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, esta es otra de las razones por las que Cristo vino. Y esta es otra de las razones por las que celebramos la Navidad, para que podamos llenarnos de su amor y podernos amar y poder amar como Él ama. Poder amar como Él ama, incluso a las personas que usted siente que no merecen ser amados. Amar a esas personas que no merecen, desde su punto de vista, su misericordia, su perdón, su bondad, su benignidad. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos llenó de su amor para que nosotros podamos amarlo a Él. Y con ese amor que hemos sido llenados debemos amar incluso a los que no se merecen nuestro amor. Es duro. Otra de las razones de la Navidad es porque Él vino a salvarnos de la condenación. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Una de las razones por las que celebramos la Navidad es para recordar que Dios envió a su Hijo único, a su único Hijo, para salvarnos de la condenación y la ira. Todos teníamos necesidad de ser salvos, de ser salvados. ¿Salvados de qué peligro? Del peligro del pecado y de la muerte. Pero si Dios está con nosotros y si Jesucristo está con nosotros, el pecado y la muerte no tienen poder sobre nosotros. Amén. Y por eso es que debemos regocijarnos en esta Navidad, de saber que Él vino al mundo para que el pecado y la muerte no tenga poder sobre nosotros, no actúe sobre nosotros, porque Él destruyó ese poder para que usted y yo podamos disfrutar de vida eterna. Navidad, el nacimiento de Jesús, es el inicio que tuvo la humanidad para reencontrarse con Dios. Esa comunión se había perdido en el huerto del Edén después del pecado de Adán y Eva. Pero el nacimiento de Jesús fue el inicio para la humanidad, para el reencuentro con Dios. El pecado nos separó de Dios. El pecado nos apartó de Dios. El nacimiento de Jesús es la oportunidad que Dios le dio al mundo de creer en Él y ser salvo por medio de Él. Si usted no cree que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y está sentado a la derecha, si usted no cree en el Hijo de Dios, la palabra dice que el que no cree está condenado. El que no cree está condenado. Y por último, Él vino para darnos vida eterna. Otra de las razones por las que celebramos la Navidad es porque Él vino para darnos la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la esencia misma de la Navidad, que Dios envió a su Hijo para que pudiéramos tener esperanza contra esperanza, para que podamos creer, para que podamos invitarlo a nuestro corazón y para poder tener vida eterna. ¿Qué piensa la gente que no tiene esperanza? No lo sé, pero desde mi punto de vista, la gente que no tiene a Cristo en el corazón es como un ciego caminando en la oscuridad. Tener a Cristo en el corazón es esperanza de vida eterna.
Tener a Cristo en el corazón es que a través de Cristo tenemos el don de Dios de vivir eternamente junto a Él, junto a nuestro Señor Jesucristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada eterna. Celebremos la Navidad, pero no la celebremos religiosamente. Celebremos la Navidad recordando que la Navidad es el inicio. Es el inicio para que usted y yo, fue el inicio, el nacimiento de Jesús fue el inicio para que usted y yo podamos disfrutar de vida eterna. Fue el inicio en ese caminar de 33 años hasta que Cristo derramó su sangre para que Él le quitara el acta de los decretos que nos condenaba. No se deje condenar por el diablo, porque Cristo le quitó el acta de los decretos que nos condenaba. Si el diablo le dice, tú eres un pecador, sí, soy pecador, pero Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre. Para eso vino al mundo, para crecer en santidad y morir y derramar su sangre por mis pecados. Tú ya no me puedes acusar, diablito mentiroso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por ese regalo precioso que nos diste de enviar a tu Hijo, tu único Hijo, a este mundo para que por medio de Él tengamos vida eterna, tengamos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por amarnos, por consolarnos, por guardarnos. Gracias por este año que hemos tenido. Un año un poco duro para nuestra iglesia, pero donde vimos la mano de Él sosteniendo. Te pido, Señor, en esta mañana que nos llenes y nos sobreabundes con el fruto de tu Espíritu Santo. Te damos permiso, Espíritu Santo, para fluir en nosotros con poder y que podamos transmitirle al mundo de ese amor con el que nos llenaste, de esa consolación con la que nos llenaste, que podamos reflejar al mundo tu amor y tu gracia, que podamos compartir tu palabra y ser canales de bendición para tantas personas que necesitan conocerte, para tantas personas que están en estos momentos en los hospitales o en sus casas, angustiados ante el padecimiento de un familiar cercano, que están angustiados por el asesinato de un familiar cercano. Señor, que ese amor que has depositado en nosotros, que esa consolación que has depositado en nosotros, la podamos, Señor, derramar sobre aquellos que necesitan esperanza contra esperanza. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido en este año, Señor. Y sabemos que nos vas a seguir llevando, que nos vas a seguir bendiciendo. Oramos también, Señor, para que en esta mañana podamos disfrutar de los alimentos que con amor han preparado nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor. Los bendecimos, Señor, y te pido que nunca falte el alimento en nuestras mesas. En el nombre de Jesús oramos. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor ponga de su infinita paz. Feliz Navidad para todos ustedes y para los que están detrás de esta transmisión. Y antes de terminar quisiera hacer una oración. Si tú sientes que este mensaje ha tocado tu corazón y quieres abrirle tu vida al Señor, quieres abrirle tu corazón para que el Señor Jesucristo more ahí,
te animo a hacer esta oración. Una oración breve, de fe, no una oración religiosa. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, dile con voz audible, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Creo que viniste al rescate de los pecadores y yo soy un pecador. Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por salvarme, por limpiarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, si estás aquí en esta mañana y la hiciste esta oración por primera vez, ahí donde estás, levanta solamente tu brazo para saber que lo hiciste. No te voy a llamar para que prediques, no. Solamente levanta tu brazo para saber que hiciste esta oración. Y le voy a pedir a la hermana Margarita que tome el nombre de las personas que han levantado su brazo. Tengan el brazo alzado, por favor. Tengan el brazo alzado. Y si tú hiciste esta oración ahí, detrás de esta pantalla, escríbenos porque queremos orar por usted. Queremos orar por ustedes y queremos también darles la dirección de nuestra iglesia para que puedan visitarnos. Que el Señor los bendiga y disfruten de estas fiestas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.